¿Qué onda? Nos volvimos a reunir. Ahora invitadazo acá directivo, nivel directivo, Jesús Aldana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, aquí No te pongas tan serio, pero la presentación es poquito seria. un honor estar aquí en tu canal. No, el honor es mío. Y bueno, queremos hablar del tema de los ERP, que dices que no te gusta el título que le quiero poner de ERP versus software a la medida. Ya veremos ahorita conforme vamos avanzando si le dejamos ese título o si está saliendo por ahí otro, ¿no? Okay. Eh, pero de entrada que quisiera tocar el tema de las empresas y sus procesos, ¿no? El por qué necesitan el software. Cualquier empresa del tamaño que sea, necesita de cubrir ciertos procesos, ¿no? Y muchas veces uno como developer ve que las empresas tienen un producto, pero no se imagina todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, de hecho me acuerdo haber participado en una empresa ahí contigo en la que se tuvo un conflicto en el que pues vendían su producto y cuando empezaron a caer clientes, ay, ahora cómo cobro, ay, ahora cómo me entero de quién es el pago. Entonces salían muchas necesidades internas de back office, le llaman. Y muchos o mucha gente piensa que, no sé, Facebook, por ejemplo, digo, sí, Facebook, imagínate, todos quieren jalar en Facebook, ¿no? Todos los developers. Y es como que piensan que van a ir a hacer cosas de la página y eso. Facebook por detrás debe tener miles de procesos y un chorro de software a la medida para poder atender a sus clientes, ¿no? Sus ventas de publicidad y todo ese rollo. Y sus necesidades como cualquier otra empresa, así pues de repente entré a Apple y resulta que pues va a ir a hacer algo de contabilidad, ¿no? Y Sí, nada que sí. ver con lo que soñó. Con lo que sí, uno como developer piensa que cuando entra ese tipo de empresas, a Microsoft también, que vas a ir a llegar a moverle al Windows y ahora tú vas a hacer la funcionalidad de cuando le dan en el botón inicio. En realidad hay muchas otras necesidades que cubrir en este tipo de empresas, ¿no? Y de hecho eso es positivo porque luego hay gente que a lo mejor no estudió programación y puede entrar a esa organización, a esa cultura que es aspiracional y no necesariamente programando. Pero bueno, volviendo al tema del programa, ahorita que decías de procesos, yo creo que también es evolutivo. Las empresas al inicio, según mi punto de vista, no buscaban cubrir o mejorar sus procesos. Lo que querían cuando hablaban de un RP es cuidar el dinero. O Ajá. sea, es registrar entradas, salidas, activos. Los RPs, eso significa, esa es la administración de los recursos y de un enterprise, o sea, de una empresa grande. Las pequeñas pues no tenían poder para poder tener acceso al software, ¿no? Que antes solo las empresas grandes lo tenían. Entonces, pero inclusive las grandes, los procesos los controlaban de otra manera. Sí, mi papá trabajó muchos años en los ingenios de azúcar y pues sí, o sea, tenían que tener registros de sus almacenes y, o sea, tan solo en nivel de herramientas que manejan, imagínate la cantidad de herramientas y obreros que van y hacen uso de ellos. Y muchas cosas, mucho tiempo duraron usándolo a mano y a pesar de que ellos tenían internamente su departamento de informática, le llamaban en ese entonces. De hecho, ahí fue donde vi por primera vez alguna computadora. Eh, y como que se tardaron en automatizar o en usar sistemas, software para todo ese tipo de cosas. Y, pero cuando los pusieron para poder facturar más rápido, para poder cobrar más rápido, para poder registrar todo lo que fuera de entrada y salidas de lana más rápido, pero eso no significa que tenían controlado un proceso. Ajá. Es decir, que si después de la factura del pago y así, lo controlaban pero muy rudimentariamente, un proceso muy corto. Hoy día las empresas sí buscan controlar sus procesos que son transversales a toda la organización, que pasa, empieza por comercial, tal vez se va a un área muy especializada para hacer estudios de factibilidad o algo y después se va a áreas de administración que validan y que facturan, que cobran y después a áreas operativas, técnicas que luego tienen que ir a crear o las áreas operativas que sacan de almacén y entregan. Y todo eso ya es una cadena que sí, ahora los sistemas, que antes los RPs no, ahora los sistemas también tienen que controlar. Sí, o sea, hoy en día quieren meterse en todo el flujo y controlar, porque incluso puede derivarse en varias ramas, como dices, ¿no? Sí. Y pues los ERPs ya han crecido o han evolucionado tanto
que controlan todas y cada una de esas. O sea, ya tienen un módulo para lo común en cualquier empresa. Estamos ahí de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, siempre hay necesidades muy específicas y hay ERPs que sí te dan la facilidad de moverle o de editar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar era muy sonado que en SAP pagaban muy bien. O sea, era lo que escuchabas, ¿no? Oye, pues puedes aprender SAP y las empresas lo requieren y pagan muy bien. Pero no sabía, o yo no sabía ni siquiera qué era SAP, ¿no? Nada más como developer, como que escuchabas que eso estaba sonando. De hecho, te llegabas a escuchar rumores de que la esposa de tal persona trabajaba en eso y que le iba muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita más o menos describiste qué es un ERP. No sé si haya muchas empresas, pero a lo mejor alguna chica tiende a cubrir estas otras necesidades con software desarrollada a la medida, ¿no? Y más que a la medida, o sea, un software que te hace algún practicante o un grupo pequeño de desarrolladores que tengas tú y a lo mejor no, porque no sé, estas licencias de software de estos sistemas muchas veces no son baratos, sobre todo los primeros que existieron, ¿no? Hay de todos los precios y te quiero decir que varios de los RPs hoy más usados o de los sistemas administrativos, vamos a llamarles así, más usados, iniciaron como un software hecho a la medida para una empresa. Ok. Eh, yo, seguramente tú tuviste compañeros, yo los tuve, que mientras estábamos estudiando, ellos ya estaban trabajando y ya estaban De donde yo vengo, no. bueno, desarrollaban sistemas a la medida para llevar la administración de una empresa. Ajá. Y era más fácil, pues no había factura electrónica y cosas, era lo que se te ocurriera a ti, lo que te diera tu creatividad, entender la necesidad y hacías algo a la medida. Pero después te das cuenta que eso le puede servir a otro con pequeños cambios y a otro y a otro y a otro. Entonces, el que tuvo la visión de pasar de una consultoría, digamos, o un trabajo de contrato, como un contratista de software, sí, pasar a ser un empresario es porque le puso marca, lo vistió, hizo que el producto fuera más fácil de replicar, que estuviera bien documentado, todo lo que implica, a lo mejor una analogía sería como franquiciable, o sea, que sea fácilmente replicable y fácilmente control de versiones y todo eso. Entonces le pone marca y entonces empieza a crecer. Y así está, marcas de que no quieres mencionar, que no las quiero puedes mencionar si quieres. Bueno, es que hay software, en el pasado decíamos que había software de caja, y viene de que ibas a Office Depot y ahí vendían la caja, ¿no? Cuando todavía estaba el instalador en el CD o en disquetes que me tocaron. Pero esos software de caja difícilmente se pueden modificar, pero empezaron así. Alguien tuvo una idea, alguien tuvo un cliente, 2, 3 clientes y empezaron a estandarizarlo. Los grandes también empezaron así. Ahorita hay uno open source que tu curva, a lo mejor hablamos más al rato de él, que... Menciónalo para poner acá y hacerle publicidad porque te conviene. Odoo. Es un software que el que lo fundó lo hizo para la empresa de su papá. Y después empezó a ofrecerlo a otros clientes y eventualmente se dio cuenta que eso pudiera ser más replicable, ¿no? Y se dedicó a construirlo y otros nos dedicamos a implementarlo. Y que es más reciente, ¿no? Bueno, por lo menos de llegada a México, porque en México pues sonaron desde hace muchos años otros realmente. Sí, es que todo este tema tiene mucho que ver con el tema del open source, que a lo mejor ese da para otro capítulo, sí, totalmente distinto, pero bueno, finalmente en la línea del software de marca, le diría yo, un software que hay una marca que lo respalda independientemente de quién lo implemente. Ese software alguna vez empezó, esa es mi teoría, que empezó como un software hecho a la medida. Y bueno, no sé si... No, está muy bien. Y bueno, ahorita hace ratito mencionabas que hay de todos los precios o pues de todos los tamaños, ¿no? Sí. Porque yo decía que pues era más barato que te trajeras unos developers a que te hicieran algo. Pero tienes razón, o sea, ha evolucionado esto. Antes, como dices, seguramente te lo vendían en una caja, era más caro y pudiera ser que ni siquiera te sirviera a ti todos los módulos, que no lo aprovecharas. Entonces a lo mejor por eso tendían a hacer esto.
pero con la evolución que se ha dado del software en general, incluso hoy en día, pues también ya viven en la nube, ¿no? Y te rentan un pequeño espacio para que tú utilices los módulos y eso ha abaratado costos, que es parte de lo que quería tocar, es como que las ventajas hoy en día de tener un ERP, pues uno sería el costo de implementación, ¿no? Por esta evolución de que el software también ya vive en la nube. Digamos que son dos costos. El costo de tener el software, que en el caso de ser de una marca es un costo de licenciamiento, que ha ido cambiando de licencias perpetuas a modelo de renta anual. Ajá. Y el costo de tenerlo, si lo haces a la medida, es el que le vas a pagar a los developers. Y la otra parte del costo es la implementación, que en el caso de tener a los developers ahí en casa o contratarlos para eso, pues también lo van a tener que hacer ellos y va a estar junto con el costo de hacerlo. Depende de qué tan ambicioso seas tú en el software que estás pidiendo, como mandar a hacer una casa. Sí, o sea, sí, los acabados. O sea, qué acabados quieres, o sea, qué funcionalidades, cuántos cuartos. Así también el software. Si eres súper ambicioso en lo que estás pidiendo hacer, pues más te vale tener gente contratada de planta y va a tener muchos otros costos, pero a lo mejor también vas a llegar a otro lado, ¿no? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. En el software de marca, tradicionalmente las licencias son caras, dependiendo del tamaño, entre más caro y más. Y también hay tema de branding, o sea, SAP pues es el RP por excelencia, pero también ¿Qué crees que haya pasado con esas caro. Licencias perpetuas que mencionas? Las están reconvirtiendo, Ajá. Empresas que pagaron así algunos millones de pesos por sus licencias perpetuas más mantenimientos anuales, están convirtiendo a, pues sabes qué, te considero algo de eso y ahora solo me vas a pagar el mantenimiento más una diferencia y ya en algún momento cambian el contrato. Pero están queriendo deshacer ese tipo de contratos, digamos. Sí, claro, porque el software está avanzando tanto que no pueden sostener lo que pagaron, o porque ya cambió drásticamente la tecnología, o porque finalmente el modelo de renta es un modelo de ingreso recurrente. Sí. Entonces ya se subieron todos al barco y es difícil. Y a cambio, pues hay ventajas, ¿no? Te mantienen, te da derecho a las actualizaciones, te dan soporte de otro nivel. La verdad es que sí es bueno, es un ganar-ganar, yo creo, o sea, en esa parte. Siempre y cuando la tecnología te posibilite, te potencialice y sea escalable. Si claro. No lo es, pues se hace cuenta que puedes llegar a comprar un elefantote blanco ahí y no bueno, lo vas a aprovechar. Y después cambiar a otra cosa te puede costar bastante tiempo y dinero. Claro. Otra de las ventajas que yo tengo aquí anotada es el tiempo de implementación, ¿no? Porque también si agarras a tus developers a que te vayan a hacer tu software a la medida, pues te vas a tardar desde la definición muchísimo más para tener ya funcionando, ya en campo, el software instalado. O a tu experiencia, ahora que te has involucrado mucho en implementaciones de ERP en negocios que no sé qué software tenían antes, ¿cuál ha sido esa perspectiva? O bueno, a ti mismo te ha tocado implementar otro tipo de software en algunas otras empresas. Entonces, respira hondo y contéstanos esa pregunta. Cuando yo empecé a hacer prácticas, me tocó ir a una de las empresas más grandes de software que hay en México y las áreas más grandes de esta empresa implementaban ERPs en corporativos grandes. Los proyectos eran de años. Ajá. O sea, y era la implementación porque las empresas el software difícilmente embonaba en la empresa y tienen que hacer muchas customizaciones. Y las metodologías de desarrollo han ido cambiando y antes las empresas no lo instalaban hasta que no estaba completo lo que habían pedido. Es como decir, volvemos al tema de la casa. Yo no me meto a la casa hasta que esté completa como yo lo quería. Pero hoy también sabemos de casos donde compran el terreno, hacen una casa sencilla. Hay quien se va lejos. No te vayas muy lejos. El nuevo aeropuerto es su metodología Scrum, ¿no? Lo pongo a operar con dos pistas y sigo construyendo. O sea, es una metodología llevada ahí, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Ese ejemplo yo no lo veo mal.
A lo mejor si se ponía a quitar el cerro, si se hubieran tardado Bueno, más. independientemente de todos los factores que han sido criticados, ¿no? El hecho de haber arrancado Tiene razón. a operar sin haber terminado, creo que es una buena idea. Tiene razón. O sea, de hecho ese es un factor que hoy... Ese es un recomendación que hacen en muchos lugares. Es como... es llegar antes, aunque no llegues completo, ¿no? Pero ya estás ahí. Se usa en el ambiente de los startups y eso es mejor llegar De más hecho, pronto, ¿no? sí, Que completo. y en negocios nuevos te hace darte cuenta de necesidades que tú a lo mejor habías planeado y pues no necesitas haber invertido un año, sino que en 2 meses ya tuviste algo y ahí te diste cuenta y cambiaste el rumbo de tu producto. Es correcto. Y ahí es donde a lo mejor podríamos empezar a comparar si un software de marca te permite hacer eso o no. Ajá. Si te permite ir empezando a usar el software como viene, lo más parecido, y qué tanto lo puedes ir customizando después. En la parte del desarrollo a la medida, pues ahí sí tendrías que desarrollar, pues a lo mejor vas a cubrir solo facturación o solo y no cubres RM porque a lo mejor después lo conectas, no sé. Ahí sí a lo mejor la curva de inicio va a ser un poco más larga, pero yo creo, Carlos, que se van a encontrar después. Ajá. En el tiempo creo que se van a juntar porque en el software de marca avanzaste más rápido al inicio, a lo mejor pudiste empezar, pero no tienes todo lo que quieres, lo vas a ir acomodando. La diferencia está en que si tú pudiste comenzar antes, tu retorno de inversión, ese sí va a llegar antes. Sí. Y con el desarrollo a la medida, a lo mejor sí tienes que irte un poco a... vas a empezar a usarlo un poquito más adelante. Ahora, Que depende mucho de la planeación, ¿no? depende de la planeación y también depende, ahora sí que metiéndome un poquito en tus terrenos, hoy los frameworks de desarrollo permiten avanzar mucho más rápido y, o sea, en mis tiempos, la raza que hacía antes del web, aunque no me tocó trabajar en eso, te decía hace un rato, pero la raza que hacía cosas, aplicaciones con interfaz gráfica, pues tenía que dibujar las ventanas, los botones y pues hoy día definitivamente no te detienes en nada de eso. Igual el web también ha ido evolucionando. Cada vez hacer menús, hacer ventanas, hacer tablas, hacer pequeñas soluciones sobre la cual vas a construir toda una solución más grande. Eso es mucho más rápido hoy. Entonces depende Sí, de muchos factores. los componentes son más reusables. De hecho, pues muchas empresas reusan su stack para vender una solución u otra. Y entonces ya tienes tu portal administrador. O sea, cosas en las que no importa tanto el diseño. Bueno, pues ya tengo la seguridad de un portal, ya tengo el login y ya tengo muchas cosas que estos ERPs incluso ya traen. Y que es tiempo de desarrollo que cobras. Pues Sí, muchas veces tú los rehusas de otros sistemas que habías hecho porque pues es la base, ¿no? sí. Entonces en ese sentido se parecen mucho, pero uno te avisa y te dice, ya lo tengo, y el otro es, pues te lo voy a hacer, aunque ya lo tenías por ahí. Es correcto. Luego, insisto, tiene sus ventajas y desventajas. El RP, por ejemplo, luego tienes que conectarlo a otras cosas. Es otra de las ventajas que aquí yo traigo. Bueno, ahorita para cerrar el tiempo de puesta en marcha, al final tú dices que puede llegar a ser muy parecido porque depende de otros factores. O sea que no te garantiza el que ya esté desarrollado el software que vaya a ser más rápido o más lento que un desarrollo a la medida. Creo que deberías de poder empezar a usarlo más rápido, Ujú. pero que esté ya acorde a A tu digamos, necesidad final. ya que esté maduro, vamos a decirlo así, te va a tomar tu tiempo. Ok. Y a lo mejor termina siendo también de un par de años. Sin embargo, tú empezaste a usarlo a los 3 meses. Que luego a las empresas, si tú les llegas a decir que te vas a tardar años, o sea, si usas la palabra año ya en adelante, ni siquiera en plural, se asustan, pero Claro. la realidad es que el software es pues como un edificio, ¿no? Para ponerlo en marcha, pues, o sea, necesitas muchos factores, incluso hoy en día la seguridad y muchas otras cosas, y sí terminas invirtiendo esos años que si tú los hubieras dicho al inicio, te dicen que no. Sí, sí, no todos los clientes tienen la visión Sí. para entender eso, sí. Y bueno, otra de las ventajas que tú mencionabas era el poder conectarte a sistemas externos. En los ERPs, muchos de ellos ya están preparados, ya tienen su conector ahí invisible y hay que pagar y activarlo
o qué te ha tocado ver o qué es lo que se menciona ahí en ese tema. Déjame clasificar los conectores en los conectores de antaño y los conectores a lo nuevo. Ok. O sea, los conectores de antaño estamos hablando de temas para autenticación, temas de para conectarte a un LDAP o alguna cosa así, o por ejemplo para conectarte a algunos tipos de servicios, o ya sí vienen con plugins, sí vienen con mecanismos para conectarte, pero sin embargo luego empezaron a surgir softwares, servicios en la nube, por ejemplo, que luego para los RPs es súper complicado conectarse. Ok. ¿Por qué? Porque o no hay librerías, o no sé, ya estamos hablando de cómo conectarse a WhatsApp, por ejemplo, o cómo conectarse a servicios como MailChimp y porque Slack, surgen muy rápido nuevos también, ¿no? Eso es otro factor. Sí, y no hay el estándar, no hay tal estándar, o sea, hasta que se hace uno de facto, pero pues cada quien va definiendo sus APIs, y para estas empresas tan grandes de softwares de marca, sí, moverse a tecnologías que les permitan conectarse a estos nuevos APIs les es complicado. Oye, bueno, otra cosa que se me ocurrió que no lo traían, pero y también mucha gente es muy celosa con sus datos, ¿no? Entonces el conectarte a estos tipos de servicios también es hacer que tus datos salgan. De hecho, pues Sí. esta parte de los ERPs, me imagino que muchas de las empresas pues manejan su propio site y no ni siquiera llevan sus datos a la nube, ¿no? Sino que lo están manejando dentro del corporativo, VPNs cuando mucho, y todo ahí interno, ¿no? Por el celo de los datos también. Es correcto, eso también ha tenido que irse rompiendo poco a poco, incluso a nivel bancos, por ejemplo, todo es súper cerrado. Sí. Pero inclusive algunas cosas por regulación, en la primera empresa donde coincidimos, ahí... No, ya fue la segunda, Chuy. No, estás olvidando la primera, pero en la primera en donde nos hicimos íntimos. Tienes razón, el banco fue la primera. Sí. En la segunda, ahí había un tema legal, o sea, los datos no podían estar fuera de México. Hoy en día yo me he tardado en actualizarme porque ya lo he mencionado mucho. Hoy en día sigue esa ley. No, ya no. Ya no. Ya no hay esa restricción. Hay condiciones y cosas así, pero ya puede estar fuera. Pero bueno, hay todavía dudas, ¿no? Ahorita estoy viendo un cliente que es gobierno, y hay la duda de si puede estar afuera o no en la nube, la información que manejan ellos de cierta dependencia, ¿no? Es todo un tema también eso de la conexión, pero finalmente creo que se ha ido rompiendo paradigmas. El mismo SAT, el mismo SAT tiene los servicios que de todo el tema de la factura electrónica están en Azure. En Azure, sí. Entonces, la verdad es que ese paradigma se ha ido rompiendo, y yo creo Sí, que además, ¿quién le soporta tanta operación, no? O sea, sí necesita ser un gigante de ese estilo. y también economía de escala, porque toda la inversión en seguridad que tiene que ser una empresa, que los grandes corporativos lo puedan hacer en sus data centers. Sí. Pues las empresas chicas o medianas ni de chiste pueden hacer todo eso, entonces pues recurren a la nube. Bueno, y a lo que llegamos a ese tema porque decíamos que los ERPs batallan un poquito en la conectividad hacia los servicios modernos. Así es. Pero por ahí ha surgido un camino que es hasta un beneficioso para los developers, ¿no? Que son como copiaron el estilo de las tiendas de aplicación de los celulares, y ahora existen tiendas de aplicaciones o tiendas de módulos, no sé cómo les llamen, de los ERPs, ¿no? Entonces tú puedes ir ahí y confiar en que ahorita me platicas a ver si tú conoces el estándar o el proceso para que pues lleguen ahí y sepas que esas aplicaciones son seguras, pero por lo menos ya existen, ¿no? Ya hay una tienda y tú puedes ir a comprar un módulo que te conecte a algún servicio moderno o alguna cosa muy, muy particular que tú necesites. Esto lo he visto más que nada en los softwares, en las plataformas administrativas de marca que vienen de un open source. Ajá. Yo investigué y en SAP también existe su tienda, también tiene su tienda y según yo no, pues no viene de open source, pero
pues se tuvieron que abrir porque... Han tenido que cambiar. De hecho, pues yo creo que también van a empezar a bajar los precios seguramente, sí. de la hora del consultor y todo ese tema, porque pues por temas de mercado, ¿no? Están subiendo demasiado los que vienen de open source, y hay varias marcas, pero son los que primero empezaron con su tienda. Sí. Y pues yo creo que el tema de regular la calidad y eso es un tema también de mercado, o sea, de cuántas estrellitas se ha ganado, las recomendaciones, las quejas de los usuarios, y aparte también el precio, porque igual que en las App Store de las plataformas de móviles, sí, también ahí hay aplicaciones gratuitas, aplicaciones que cuestan $5, $10, $20 y otras de $300, pero eso también ha democratizado mucho todo ese rollo y ayuda a difundir. Y me imagino que también ahí quienes sirven para validar la calidad son los integradores, ¿no? Porque finalmente se hicieron varias capas. Es quien desarrolló el ERP, las empresas que lo consumen, pero también hay en medio, que sería tu papel, el quien ayuda a los ERPs a que lleguen a las empresas, ¿no? Entonces tú empiezas a conocer módulos y empiezas a recomendarlos, e incluso me platicaste en algún momento que habías conocido a algún desarrollador que hacía, bueno, no sé si confundí la historia, pero supongo que incluso tú podrías contactar al desarrollador de algún módulo para que te haga otra cosa, porque ya sabes que él tiene la expertise, entonces también a ellos les sirve de punto de referencia dejar algo de calidad, porque a lo mejor tú a ese módulo le quieres mover algo para adaptarlo a México, por ejemplo, y pues tú ya vas y lo buscas, ¿y dónde lo encontraste? Pues en la tienda de claro, módulos, ¿no? Sí sucede, sí fue una historia así. Alguien de la India, bajamos un módulo de él, gratuito, un tema para control de mapas, y en una organización que yo atiendo, ahí armamos un equipo de desarrollo interno, y nuestros developers se hablan con este developer y ya tiene una versión totalmente distinta a la que está publicada en la tienda, pero por esa interacción que tienen directamente con el developer, que antes no era fácil tener. Que llegaras a ese tipo de personas, hasta, ¿no?, el developer, o sea, fíjate, eso... A lo mejor me confundí de historia porque yo la relacionaba más bien a un punto de venta de unos brasileños. Digo, a lo mejor has tenido más de un caso, o de alguien de Guadalajara, no recuerdo bien. Pero era la parte del punto de venta, como que lo habían mejorado ese módulo. Sí, hay algo así, alguien de Guadalajara y alguien de México, pero sí se da eso. No todos suben sus apps al App Store, pero los que lo hacen, a veces es un volado. La ventaja que te da el open source es que el módulo que bajas o que compras, tú lo podrías llegar tú lo puedes mejorar. Oh. Y ese tema, ese otro paradigma de que me van a volar el código, eso, pues la verdad es que también se ha ido rompiendo, porque no es mi core, no me puedo dedicar a mantener ese módulo, es tuyo, o sea. Los developers no somos tan celosos. Ahí va a aparecer un meme que dice que está un diseñador hablando con otro y le dice, oye, perdóname, te copié tu diseño, y se enoja, ¿no?, el otro diseñador, y luego abajo hay unos developers que le dice, oye, bro, me robé tu código, no te preocupes, yo también me lo había robado de otro lado. Entonces, o sea, pues el código abierto ha crecido precisamente por eso, ¿no?, por el poder tomar algo, modificarlo, y creo que quienes están dispuestos a participar en un software abierto saben de ese problema, entre comillas, o beneficio, ¿no? De hecho, eso es precisamente para mí por lo cual sí le gana un poco el agarrar una plataforma que ya está hecha, que permita modificarle, que permita ser escalada contra un desarrollo a la medida. Sobre todo para operaciones muy estándares, o sea, reutilizas todo. Entonces, mientras el precio no se la bañen, o sea, el licenciamiento no sea un stopper ahí, eso, pues yo creo que es lo mejor reutilizar código, y poniendo un software de marca estás haciendo eso, estás reutilizando código. Sí. A ver, pasando a otro punto, que es, a ver qué cara pones, que creo que lo leíste pero ya se te debe haber olvidado, que es la capacitación del personal que va a utilizar el ERP. Esa cara quería. Que bueno, no sé, en el desarrollo a la medida, a mí me ha tocado que
la gente que participa en la definición muchas veces son los líderes o consideran al usuario final. Entonces, a lo mejor hay un botón posicionado específicamente para algo que ellos querían. Pero los ERPs, al ser tan generales, pues muchas veces tienen campos de más, o bueno, yo sé que se puede configurar, ¿no? Pero inicialmente es mucho más complejo su uso, menos amigable, y les cae de sorpresa, ¿no? Porque el otro, a lo mejor, como los involucraron en el análisis, pues ya más o menos saben, ya se viene el sistema de tal, y he ido a algunas juntas y sé que se vienen estos cambios, ¿no? Que como quiera siempre hay resistencia al cambio, pero me imagino que al capacitar en un ERP, y no sé, también ha de depender mucho de qué saltan, ¿no? Si saltan de nada a ERP, o de un sistema a ERP, o de Excel, que Excel es el enemigo de los developers, a un ERP. ¿Cómo te ha tocado ahí las sesiones de capacitación? Yo diría que todo lo que se llama implementación es la parte más difícil. Ajá. Y la implementación incluye la capacitación. Es como implantar el sistema en el proceso, en las personas. Sí. Y eso, capacitar, pero involucra convencer, involucra vender la idea, involucra cambiar un poquito, romper la resistencia al cambio. Si no rompes eso, la capacitación les va a entrar por un oído y les va a salir por otro. Y ahí es donde en un aspecto tienen ventaja el desarrollo a la medida. Tal vez no tanto por involucrarlos, porque el que paga por el desarrollo no siempre involucra a toda la gente. En mis últimas experiencias me ha tocado que sí. Qué bueno, pero en la mayoría de mis experiencias no. Ajá. Inclusive a veces hasta al mismo consultor le dan el poder de decisión, ¿no? El tema es que cuando desarrollas a la medida, le haces un camino al usuario y difícilmente tiene varias opciones para hacer las cosas. Sí. Entonces, ahí es un poco más fácil la capacitación, pero por ese camino que no se puede brincar. Vas a hacer A y luego B y luego C y se apagó. Y si quieres que haga un B.1 o B.2 y dependiendo de esto, entonces tienes que ir a programarlo. Y entonces le programas eso y otra vez hay una bifurcación en el proceso, pero está bien controladísimo por el sistema. Uh-huh. En cambio, en un sistema más abierto, meterle esos candados al inicio te va a hacer que tardes mucho tiempo. O sea, al inicio no le metes tantos candados, entonces le das más responsabilidad al usuario a él ir tomando decisiones, y eso implica más capacitación. Y por ejemplo, esos candados también puede ser que se los empieces a meter y le perjudiques a otra área que le afecta ese candado, ¿no? Entorpeces el proceso porque el usuario no ha entendido bien cómo funciona todo el sistema. Le cierras demasiado la llave, lo pones muy restrictivo y no avanzas, estorba el proceso. Y eso es una negociación que siempre tienes que estar haciendo con los usuarios, que te piden candados los jefes de las áreas. Uh-huh. Y a veces no conviene meterlos desde un inicio hasta que tengan cierto grado de madurez en la herramienta. Y como comunidad, y si la empresa tiene rotación de personal, es un rollo. O sea, de los usuarios es mucho más complicado. Ahí vienen necesidades y habilidades que ya son mucho más distintas a solo programar, ¿no? Ahí te han vuelto a llamar para que recapacites a nuevos usuarios, a nueva camada de usuarios. Muchas veces, sí. Sí. Es que va a salir un capítulo de garantía de software, y ahí yo preguntaba si eso entraba en las garantías y eso, y la persona que estuve ahí me dijo, no, o sea, eso se vuelve a cobrar. Y los manuales también han tenido que ir evolucionando. Antes el software venía con manuales. Sí. O sea, tú comprabas el Windows y traes su manual, o el Word y traes su manual. Y los RPs pues también, o sea, aparte del entregable era el manual, y hoy los sistemas haces un manual y la otra semana ya está obsoleto el manual. Entonces pues ahora hay videos, ¿no? Y están en línea, y el mismo dueño del RP los está actualizando constantemente, ¿no? ¿O no? Sí. Y no sé si mantenga versiones anteriores, si tú tienes la 15 aquí está, porque en la documentación de los desarrolladores sí viene acá la documentación y luego diagonal, no sé, 15.x. Y ahí está toda la documentación, pero tú te puedes ir y 14.x y te sale la 14. Sí, los tienen versionados también, pero ese manual te dice lo básico. Sí, y lo general. Lo general,
Y luego vienen los videos en YouTube que los hace la comunidad. A veces Ajá. son mucho mejor que los manuales. Pero hay un manual más importante que esos dos, que es el manual del proceso. Claro. Del proceso y del procedimiento. Porque ese software que es general, que es genérico, una empresa lo puede usar de una manera Sí. y otra de otra. Y entonces aquí, ¿cuáles son los campos que debe usar en esta empresa? No en el software, porque el software, pues ahí están 20 campos, pero aquí vamos a llenar 12 exactamente. Fíjate, es que sí, ese debe ser todo un tema en las empresas. O sea, antes de aprender el manual o de capacitarse en el software que usamos, capacítate en el proceso. Y después te lo respaldo con el software. Que al inicio hablábamos de eso, las empresas antes no les interesaba cuidar el proceso, hoy sí, hoy si una empresa no controla el proceso, no puede crecer o va a crecer a costa de contratar mucha gente. Si quieren ser eficientes, necesitan controlar mucho sus procesos. Fíjate que Pero meterle lana a mapear y documentar esos procesos es complicado. viendo o acordándome cuando iniciaba de developer, pues tú escuchas eso de que el proceso y todo eso te da mucha flojera, pero, o sea, hoy en día ya con un poquito más de madurez dices, pues ahí hay un chorro de área de oportunidad, porque si tú estás trabajando en una empresa, ahí es donde les vas a ver necesidades y es donde puedes tú hacerte o sea, acá por un lado, estar haciendo una solución que luego llegas y se las vendes. O sea, yo digo, pues a los developers tenemos acceso a mucha información y muchas veces nos vale porque pues estamos muy centrados en lo técnico. Por ahí me acordé de una frase que quería que mencionaras y que me resuena cada vez más, no sé si por la edad, pero que no solo de código vive el desarrollador. O sea, desde que me la dijiste la primera vez como que la he ido procesando. Al principio no me gustó nada. No me acordaba que te lo había dicho a ti. Pues la dices a donde quiera que vas. Este, y es algo que pues he ido viendo en mi cabeza y que pues conforme evoluciono o pasan los años, como que me hace más sentido, ¿no? Aunque a veces también choco con ella porque sí me gusta mucho lo técnico, pero pues luego de repente el dinero está en otras cosas, ¿no? Y no es restrictiva, o sea, Sí, sí, claro. no es que vivas de otra, no. Aparte de eso, pues se complementa. Y, y creo que es donde comienzas luego a ser como consultor y empieza en el sentido así original de la palabra, donde te pueden consultar el mismo del negocio, cómo hacer mejor algo que están haciendo. Y tú que vienes de afuera, si solo ves la parte de programación y no te metes un poquito en entender procesos de negocio, no vas a poder responder a eso. Y el del negocio está ocupado operando, ahí está con el fango hasta las rodillas y a veces no ve No las alcanza a piedras, ver. no alcanza a ver eso. Entonces, eh, y no solo en procesos, también tú terminas aprendiendo mucho de, del giro del negocio o del área que estás ayudando a optimizar. A veces te terminas volviendo un poco experto en esos procesos y entonces te permite, hace rato lo decías, te permite ir a solucionar en otras empresas el mismo tipo de problema que ellos a lo mejor van en un nivel más atrás de madurez, Sí, y tu solución ya involucra ese conocimiento adquirido en los otros. claro. Te empiezas a volver experto En en el ciertos negocio. verticales, en Sí, ciertos de hecho, sí negocios. quiero hacer un capítulo precisamente hablando de eso, de cómo muchos developers se vuelven más expertos. Una de las ventajas, lo dejaré para el capítulo así, el bueno, pero una de las ventajas de trabajar en desarrollo, pues es que vas a caer a negocios que ni te imaginabas que existían, ¿no? Yo en algún momento me sabía todas las reglas de la facturación electrónica del XML así bien cabrón, que hasta como tú dices, otras áreas venían a preguntarme por qué había sucedido tal cosa. Y le puedes agarrar gusto a muchas otras áreas y hacerte especialista ya no en sistemas, sino en ciertos negocios, ¿no? Y mucha gente le ha de pasar y pues lo explota bien cabrón. Yo no lo pude explotar. Esta empresa donde yo hice prácticas, voy a decir Softec. Ok. Me acuerdo que decían que traían... ¿Te tocó el jueves? Me tocó el jueves, sí, Okay. claro que sí. Es pequeño paréntesis. Sí. Y el programa Jaguar, que sí le llamaban al tema de los practicantes. Ok. Bueno, ahí tenían la visión que ayudaban a empresas a hacer
la mejor empresa en tal cosa mediante el software, que ellos tenían la capacidad de después, ellos aspiraban a después hacer ellos una empresa que compitiera en ese mercado. Entonces decía, si hacemos el mejor sistema para bancos, ¿por qué no después hacemos nuestro propio banco? Uh-huh. Creo que la fecha... ¿Y eso fue hace ya cuántos años? Aproximadamente. Aproximadamente entre 25 y 30 años, más o menos. ¿Y surgió alguna...? No que yo sepa. Ya. Bueno, regresando al tema de los ERPs, ahí pequeño paréntesis muy, muy interesante. Otro de los puntos es la migración y el soporte de versiones. Bueno, son dos cosas, ¿no? La migración a versiones nuevas y el soporte en general de errores que pudiera haber, quién se responsabiliza, ¿no? Si quieres, primero vamos por el de la migración o actualización. ¿En un software a la medida o...? En los dos. O sea, en un software a la medida, pues yo diría que puede llegar a no ser tan complicado, porque precisamente como o sea, el mismo developer controla todo el proceso, pues hasta se quiere facilitar las cosas, ¿no? O sea, tú ya la nueva versión la programas de tal manera que hasta ya estás programando el módulo de migración. Obviamente que existen problemas en cualquier proceso, pero creo que al saber tú cómo se comportaron los datos en tu software, vas a tener la facilidad de poner ciertos trucos o ciertos detalles que te van a ayudar a esa migración. No sé qué suceda en los ERPs, precisamente porque no puedes tratar de anticipar todo el tipo de manejo de datos que le pudo haber dado a una empresa que te decían, oye, ese campo no era para eso, ¿por qué guardaste esa información si en la actualización nos lo íbamos a volar, ¿no? O una cosa así. Coincido parcialmente en que el desarrollo de la medida es más fácil, porque sí lo va a hacer mientras mantengas a los mismos developers. Okay. Si cambias de equipo o si evolucionan, se van a trabajar a otro lado, ya no tienes eso, y las personas que hicieron el software no lo documentaron bien, no ha habido un cambio de estafeta. Yo he conocido muchas historias de terror donde el sistema, la empresa tiene 7 años con él y está con pincitas porque está con la versión de Java no sé cuál, de hace tiempo, y incluso y no en empresas grandes. Sí, o sea, ya ahorita ya me tocó en los últimos 3 años 2 empresas que tienen un software así de 7, 8 años. Sí. Y los developers ya ni siquiera viven en México, están en California. Sí, también tengo planeado otro capítulo de código legacy. Y entonces, ¿cómo actualizas eso? O te pongo otro caso. Ellos están manteniendo la versión, están haciendo los requerimientos que como vimos, decidieron tener su desarrollo en casa. Sí. Y están constantemente haciendo mejoras. Después, cuando lo quieren cambiar, pues no van a hacer cambios radicales. O sea, si la tecnología sobre la cual estaban hechos cambió de repente una versión muy fuerte, para ellos va a ser igual de difícil cambiarlo. Uh-huh. El avión está volando, o sea, detenerte y cambiarlo es un proceso de migración que va a ser doloroso en cualquiera de los lugares. El tema es si cuentas todavía con el personal adecuado para hacerlo. Sí. Ahí creo que la ventaja la tendrían el software de marca, vamos a decirlo así, porque ellos se dedican solo a eso, a mantener el software. Y parte de su servicio debería de ser tener herramientas de migración, herramientas de upgrade. Y también de migración, de pasar de una marca a otra, para traerte... Sí. Para como los celulares, si te cambias de Android a Apple, o al revés, o sea, existen aplicaciones que te ayudan a traerte tus contactos, tus correos. Sí, facilidades para importar, cada vez eso cambia más. Cambiarte en algunas marcas, dentro de la misma marca, cambiar una o dos versiones arriba era todo un parto, era como cambiar de marca de ERP. Sí, eso es lo que pienso que sucede, pero hoy en día eso es diferente. Con algunas se está cambiando. O sea, algunos ya te dan servicio de que ellos te hacen scripts automatizados, te cambian de versión el sistema y tú te encargas de cambiar el código de personalizaciones. Entonces, la marca te ayuda con algunos servicios, alguna parte del proceso de upgrade, y tú como implementador pues actualizas tu código
la nueva versión de las nuevas librerías y demás, ¿no? Quitando de lado esta parte que decías de pues la rotación de personal, que pues ese es ese es un factor que va a afectar muchas otras cosas, no solo una migración, sino la misma operación. O sea, quitando eso de lado, tú dices que sí es más fácil en general una migración en un ERP que una migración o una actualización de software que en un desarrollo a la medida, de acuerdo a tu experiencia, porque fíjate, otra cosa que ha sucedido es que entrevisto gente y como que me dice, así es la cosa, y luego en comentarios me ponen que, no, o sea, esos vatos no saben, ¿no? Es así, pero como que todos nos centramos a que lo que hemos vivido, o sea, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? O sea, lo que te ha tocado vivir a ti, pues es tu opinión de acuerdo a lo que te rodea, no es así es, ¿no? O sea, pero finalmente, por eso te pregunto, yo sé, lo que te ha tocado vivir a ti, ¿qué ha sido más fácil? ¿La experiencia actualizando o migrando software a la medida o con los ERP? O sea, sí, crudamente. Es que a la medida no lo migras, lo evolucionas, lo vas cambiando poco Bueno, a el poco. otro también. El otro, cuando hay un cambio de versión, Ajá, debería ser más fácil, no siempre lo es. ok. Debería ser porque se supone que la estructura está hecha para eso. Hay una marca que se encarga de darte soporte para eso y deberían de poderlo hacer aunque no sean los mismos que lo implementaron la primera vez. Sí. Y ahí como empresa implementadora, o sea, ellos te dan un soporte a ti para esa ayuda. ¿La has requerido o con las herramientas que te brindan No, eso? siempre se requiere porque difícilmente usan el software como vino. Hubo que hacer adecuaciones y esas adecuaciones, el código ya cambió, las clases, duplicaron clases o sea, cambió la manera de enviar los parámetros en cierta cosa, cierto módulo y tienes que adecuar tu código. Uh-huh. No sé, cambiaron la versión de Java o cambiaron la versión de Python o lo que sea, y entonces sí, tienes que cambiar tus personalizaciones. Pero pues siempre algo puede salir mal, o sea, como son servicios, depende de qué tanto conocimiento tengan las personas que están implementando. Por ejemplo, en el RP puede ser súper bueno, como creo yo que es este que dijimos hace rato, la arquitectura está fregón, la arquitectura y todo. Sin embargo, no hay todavía mucha gente que lo domine técnicamente. Sí. Te topas con un error en la migración, un error así fuerte y tienes que recurrir a la marca y a veces no te responden tan rápido o a veces puede ser muy complicado. Hay mucha gente ya usándolo, sin embargo, pues tienen meses utilizándolo y no van a tener necesariamente la experiencia para que sea fácil la migración. Y bueno, no sé qué te hayan dicho los developers acerca de qué tan fácil o difícil es moverle o personalizar. ¿Te han hecho algún comentario? ¿O tú mismo en algún momento lo has escarbado? En algún punto me convenciste ahí de medio verle a la documentación y creo que hice algún modulito de estos y a mí sí me impresionó mucho cómo manejan lo de la base de datos, ¿no? Básica. Y es algo que lo he visto en AWS, por ejemplo, que va así como que haces en un archivo estilo descripción de los datos y eso por detrás te va y te genera código. No sé estos generadores de código siempre nos quejamos los developers que no te generan buen código, pero por lo menos la manera en que estructura sus controllers, sus bases de datos, sus clases para acceder a los datos y eso, me pareció que estaba sencillo e intuitivo. Con lo poquito que le moví. He visto resistencia al cambio. Ajá. O sea, el developer como que pierde control de él decidir la arquitectura y a veces no quiere y creo que sienten que van a perder flexibilidad y se van a encasillar. Creo que tú me lo llegaste a decir, sí. Como que al meterte en la arquitectura de tal RP, como que vas a dejar de estar viendo qué hay afuera y ahora te tienes que limitar a lo que se puede hacer allá adentro, ¿no? Es como enjaularte, ¿no? Y yo sí lo sigo viendo un poquito así. Sí, definitivamente. Pues, es que finalmente es una arquitectura que alguien decidió, pero esta en particular no está inventando el hilo negro. O sea, es una arquitectura de capas, modelo, vista, controlador y ese tipo de cosas. Simplemente no hay
pues no hay queries a la base de datos directamente, es todo objeto, es todo, es Que hay muchos developers que también ya no saben hacer queries porque manejan los ORMs. ORMs. Esta cosa trae su ORM, que sí es a lo que te referías hace rato. Pero son paradigmas, Carlos. O sea, creo que yo conozco developers que utilizan esta plataforma y la integran con otro tipo de librerías, con otro tipo de código y si es buena la arquitectura, creo que no te va a ser restrictivo. O sea, podría ser una pieza de otra cosa más grande, ¿no? Bueno, yo lo que me refería es que si luego quieres salir a ofrecer tus servicios por fuera y te dicen, oye, ¿cuál es la experiencia que traes ahorita? No, pues ando bien chido en Odoo. Bueno, chido, ¿no? Pero yo acá quiero otra cosa. O sea, claro, en ese sentido. En ese sentido. Pero pues también, como tú dices, también Odoo o los ERPs están ganando terreno. Y bueno, puedes sacar muchas lecciones. Yo creo que de todos los lugares se pueden aprender. Como es esta parte de la arquitectura, de cómo está diseñado. A mí me parece muy bien y podrías tú en algún momento irle a aplicar los conceptos, por lo menos, de cómo hacer tus módulos reusables o cómo programar sobre lo que tú mismo desarrollaste. O sea, eso es algo muy interesante que si no te acercas a usarlo, pues no lo vas a saber implementar, o sea, tú hacerlo en otro lugar. Alguien podría replicar esa arquitectura en Go o Exacto. en lenguajes a lo mejor En Java. En Java, sí. Y sí podría ser algo mucho más, a lo mejor eficiente, no sé. Sí, definitivo. Bueno, yo son todos los puntos que traía. No sé si quieras dar alguna conclusión final o simplemente le cortamos. Pues haz tu comercial. No. Mira, no comercial. La verdad es que en mi desarrollo profesional, yo creo que más de la mitad del tiempo fue todo menos RPs, todo menos sistemas administrativos. Realmente yo tengo pocos años, a lo mejor estamos hablando de unos 7, 8 años, que empecé a ver sistemas administrativos. Ni siquiera cuando fui director de TI en una empresa me metí al proceso de implementar el RP. Ajá. Vino el implementador, lo puso, el contador está tranquilo, ya, no me metí al proceso de implementación. Era una empresa de tecnología y pues para mí era más importante los sistemas del core del negocio, ¿no? Y eso es lo que hacíamos tú y yo, ¿no? Bueno, más tú que yo. Pero como que el sistema administrativo nunca me interesó. Andar de consultor. Hasta lo ve de menos uno, ¿no? O sea, como que dice, no, los de allá, eso que está facilito. Tengo que reconocer que sí. Sí, la verdad es que sí. Siempre le saqué la vuelta. Aparte también un tema de qué estudiaste. O sea... Sí, yo soy ingeniero. En sistemas computacionales. O sea, yo soy... ¿Y qué? O sea... dejé de desarrollar en algún momento, ¿no? O sea, era para crear nuevo software, no para usar software y administrativo. Pero, bueno, la vida da muchas vueltas. Y yo encontré que había un área de oportunidad muy grande, o sea, o que me empezó a fascinar el poder ser un interlocutor entre el negocio y sus necesidades y los sistemas que Yo creo que eso es algo que haces muy bien. Yo alguna vez te dije que eres el mejor jefe que yo he tenido y es porque alguna vez te lo dije, te lo vuelvo a repetir, ¿no? Gracias. Y es precisamente por esa facilidad que tienes de conectar la lógica que requiere el negocio a la gente técnica, sin ser tan técnico y sin ser tan de negocio, ¿no? Pues gracias. Pues eso me di cuenta que me apasionaba y estando dentro de una sola empresa, pues me gustaba hacerlo y todo, pero igual que el tema del framework, te limita a lo que esa empresa decida. Claro. Y atender en empresas, la verdad es que me apasiona y me gusta mucho. Aprendo más de procesos, aprendo más de negocio. Ahora sé algo de contabilidad, ahora sé temas de finanzas, ahora sé otro tipo de cosas que estando solo en tecnología, en algo no administrativo, no tenía manera de aprender o enfrentarme, ¿no? Eso, yo cerraría con eso, güey. Tomen en cuenta lo que yo estoy diciendo en base a alguien que tiene mucho tiempo usando sistemas y lo que he estado indirectamente viendo cómo siempre he tenido compañeros que se dedican a todos estos sistemas administrativos. He visto un poco de lejos la evolución y ahorita estoy cambiando sistemas grandes, sistemas de marcas de más antaño,
por, por otras tecnologías. O sea, ahorita cada vez está menos peleado el tema de lo administrativo con el último grito de la moda de tecnología o en que tengan APIs o que tengan que tengan microservicios o que puedan estar en la nube. O sea, eso ya está llegando a los sistemas administrativos, y eso también es algo que me apasiona, porque no me... no te deja fuera de la tecnología. Eso de que los sistemas administrativos eran obsoletos. Eso es algo que no comentamos, pero es como que ese paradigma. Hoy ya no lo es tanto, Sí. En ninguno. Todos los grandes también se han tenido que ir actualizando mucho, y eso pues me hizo a mí también que me guste este tema. No, pues muchas gracias por venir, Chuy. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.